En ese recorrido que a veces hacemos por la memoria de nuestras ciudades, nos detuvimos la semana pasada a recordar varias esquinas vecinas a la calle 63 en Bogotá, en el corazón de Chapinero, a la altura de la carrera 13. Bueno, subimos un poquito, inclusive hasta la carrera 9, buscando las carteleras del Teatro Imperio. En esa 63 que llegó a tener una pista de hielo. Y nos detuvimos con los recuerdos de una esquina fantástica, porque era esa esquina en donde mirábamos la posibilidad del sueño de tantos, el de volar, la esquina de Britania. En esa esquina siempre había que detenerse para preguntar por algún modelo, un aeromodelo que se podría armar en casa. Y después, pues la parte más emocionante, volarlo. El motor, el bálsamo, la batería, los cables, bueno, en fin, todo estaba en esa esquina. Y un oyente nos dijo, el hombre que logró mantener esos sueños por tantos años está vigente, se llama don Eduardo Barriga. Él era el hombre de esa esquina de los aeromodelos. Don Eduardo, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Julito. El placer es mío y te agradezco mucho que recuerdes viejos tiempos de Chapinero y la 63. Esquina maravillosa. Cuéntenos la historia de esa tienda que era única, una tienda de aeromodelismo ahí en la 63 con 13. ¿Cuándo nace? ¿Por qué iniciativa nace? ¿Y cuándo se cierra? O si se movió para otro lado, no supimos. No, pues te cuento. Mira, primero la empresa de aeromodelismo como tal se fundó como un almacén de hobbies de aeromodelismo. Lo fundó mi papá por allá en el año de 1952 en la calle 23, número 514. En esa época se llamaba Aeromodelos y Hobbies. Yo era muy niño en esa época y después de tenerlo mi papá un tiempo, lo cogió mi hermano y con la dificultad de las importaciones en esa época, la época de Roja Espinilla y cuando ya subió Alberto Lleras y prohibieron todas las importaciones, a mi hermano se le ocurrió fabricar los aeromodelos de balso para armar. El balso es una madera que se da libremente en nuestro país, es muy abundante y es relativamente fácil de procesar. Y ahí empezó la producción. Después mi hermano pasó un tiempo y el almacén pasó a mis manos. Eso fue en 1965. El almacén se abrió en Chapinero el 7 de julio de 1965. Ese día se vendieron 50 pesos y estábamos todos felices. Yo aún conservo el libro de contabilidad de esos primeros días. La producción de los aeromodelos continuó y el almacén también, vendiendo no solo aeromodelos, sino hobbies en general, modelos de plástico para armar, todos los accesorios, como decías tú, motores, equipos de radiocontrol, herramientas, y toda la vida, mientras estuvimos en el almacén, estuvimos concentrados en enseñarle a la gente a armar correctamente un aeromodelo. Muchas personas creen que un aeromodelo es un juguetico y que cualquier persona simplemente lo compra y lo vuela. No hay tal. El aeromodelismo es un hobby educativo que está en los pénsumes de muchos países como material educativo, incluyendo en Colombia, y siempre he enseñado a armar y a volar los aeromodelos. Lo lindo del aeromodelismo es que la única diferencia entre un avión grande, una A380, y un aeromodelo como uno de los que fabricamos, por ejemplo el Diablito, que es chiquito, es simplemente el tamaño. Los principios de física, por qué vuela, etcétera, etcétera, son iguales. Y por eso tanto auge del aeromodelismo. El almacén se cerró en el año 95, pero la producción de los modelos de balso ha continuado y nos hemos actualizado con maquinaria láser y con aviones, pues digamos, mucho más actualizados. Pero básicamente el hobby es igual.
una cajita con piezas de balso, armar el avión y ponerlo a volar. Increíble, qué fascinante historia. En aquella época había uno que no sé si es el mismo Diablito, que era el Piper Pawnee. El Piper Pony todavía lo fabricamos, es un avión de pequeño para principiantes y vuela con motor de caucho. Tiene unas tiras de caucho por dentro que uno le da como una especie como de cuerda y con eso se remonta en los aires. Es que la gente muchas veces cree, Julio, que el aeromodelismo es solo el control remoto e invertir fortunas en equipos y todo, y eso no es así. Un aeromodelo chiquito como el Piper Pony, el mismo Diablito, que es muy sencillo, son aeromodelos al alcance de cualquier persona. La única condición es que esté tragado de la aviación, que le gusten los aviones. Eso es lo más importante. Entonces, la variedad de aeromodelos es gigantesca. Si yo te los describo ahorita, nos dan las 6 de la tarde. Señor Barriga, también tengo en la mente la batería, la pila, una pila grandota roja de Berredi para iniciar. ¿Eso todavía existe y todavía se inicia con una pila de esas? Pues básicamente sí, mira, es que los motores en esa época, por lo menos, hoy también, pero menos, porque ya se inventaron para aeromodelismo también los motores eléctricos, pero en esa época los motores eran de combustión de 2 tiempos como el de una moto, pero la bujía no era de chispa. La bujía era incandescente. Entonces, una batería que en esa época la llamábamos de teléfono, porque era la que usaban los teléfonos en los pueblos, esa batería daba 1,5 voltios, pero daba el suficiente amperaje para prender la bujía. Una vez el motor prendía, uno le quitaba la batería y el calor de la combustión mantenía prendida la bujía y por ende el motor. Hoy en día ese sistema todavía se usa muchísimo, pero ha sido desplazado por motores eléctricos que tienen ventajas y también desventajas. Esa es una polémica de nunca acabar. Yo personalmente prefiero los motores de antes, pero tal vez ya por la edad mía o las chocheras, pero yo prefiero el ruido, me gusta el aceite, pero bueno, eso ya es gusto individual. Hoy en día no se usa la batería de teléfono, sino baterías más modernas que dan el mismo voltaje con una capacidad suficiente, pero son pequeñas y son recargables. Don Eduardo, ¿quién hacía esos, digamos, cogía las placas de balso y dibujaba sobre ellas las piezas que luego con el bisturí debían recortarse? Porque recuerdo que en mi casa, pues mi padre tenía esas cajas, algunas todavía sin armar, de los aeromodelos de ustedes, y estaban como el molde de lo que se debía cortar, pero eso debía cortarse en casa. ¿Quién hacía eso? ¿Y los planos? A ver, ¿Quién armaba las cajas? Nosotros hacíamos los diseños y los planos, o los adaptábamos de diseños extranjeros y para nuestras necesidades de acá. Y todavía yo lo hago. La diferencia es que hoy en día con la máquina láser es una bendición, porque se entregan las piezas cortadas. En aquella época tocaba con el bisturí exacto número 11 cortar cada piecita y mucha gente se desesperaba y no lo hacía, pero el que quería sacar su avión al otro lado sí lo hacía. Después alcanzamos a sacar las piezas de los aviones con un troqueladas, pero nunca el sistema fue muy bueno porque debido a la diferente densidad del balso, a veces el troquel no cortaba el balso sino lo mordía. Entonces, cuando salió la máquina láser fue una bendición. Eso revolucionó totalmente la hechura de un aeromodelo y por eso, digamos, nosotros seguimos fabricando los aviones, pero ya con tecnología láser. Y si alguien quiere un avión específico para volar de radiocontrol o control de línea, lo que sea, y tiene el plano, pues nosotros le hacemos lo que se llama un shot kit, o sea, una caja de piezas básica en la cual todas las partes van cortadas con láser. Eso es una bendición. Señor Barriga, escucharlo a usted es maravilloso
por la precisión con la que se refiere al oficio en el cual, sin duda alguna, usted es un especialista. Yo tuve en alguna ocasión la oportunidad de verlos funcionar a los distintos elementos que usted nos ha descrito con don Rafael de la Concha, un hombre Marlboro que era aficionado al oficio. Mi pregunta tiene que ver precisamente por eso, porque me parecía tan complicado poner a volar esos aviones sin que hubiera tropiezos, que le quiero formular la pregunta de si una persona que maneja y domina el tema del aeromodelismo, en un caso de emergencia en un vuelo, podría sustituir al piloto y lograr un aterrizaje normal. Sí, don Alberto, claro que sí, y le voy a decir la razón. Primero le hablo de Rafael de la Concha, gran amigo mío, alguna vez compartimos la misma pista para volar, una gran persona, y también conozco al hermano, Manuel de la Concha. Son del grupo de aeromodelistas de aquella época. Con respecto a si un aeromodelista que vuela un avión de control remoto puede volar un avión de verdad, claro que sí. ¿Por qué? Porque es que son iguales. La única diferencia es que uno en el avión de verdad está dentro, metido, y en el otro está uno afuera, pero los controles son iguales. Entonces uno, al conocer el movimiento y los controles de un avión básicos, lo puede manejar. Claro que tiene que saber otras cosas. Por ejemplo, la velocidad mínima de aterrizaje, cuándo sacar los flaps, cuándo sacar el tren de aterrizaje, si tiene que sacarlo. Pero le garantizo que un aeromodelista que está volando aviones de control remoto sí puede salvar la situación. De hecho, yo me he enterado que creo que fue en Europa o en Estados Unidos, ha pasado más de una vez. Es decir, la única diferencia, como le comento, de un aeromodelo de control remoto, y no los de vuelo libre porque no llevan control, y un avión grande es el tamaño. Los controles son los mismos, las condiciones de vuelo son muy parecidas, puede entrar en pérdida, si se apagan los motores planea, es decir, es exactamente igual, y por eso le comentaba hace poquito que el aeromodelismo es tema educativo, por ejemplo, en la gran mayoría de las escuelas de aviación. Otro dato importante es que los astronautas y cosmonautas, tanto americanos como de la Unión Soviética y rusos, todos han sido aeromodelistas. Neil Armstrong, el primer hombre que puso pie en la Luna, fue muy aficionado y fue presidente de la Academia de Aeromodelismo de los Estados Unidos. Todos ellos han pasado por el aeromodelismo y se han iniciado en el hobby y generalmente no lo dejan. Qué historia, señor Barriga, pero es que las historias de esa esquina eran fabulosas, porque ya estoy recordando que usted importaba y tenía, por ejemplo, todos los cohetes que fueron a la Luna o que intentaron ir a la Luna. Estaban los modelos para armar de todas esas naves que eran realmente unos... recuerdo el Skylab, el laboratorio del espacio, pero hay otro recuerdo que tengo muy vago. ¿Quién hacía una sección de aeromodelismo en Pequeños Gigantes? Ay, don Julio, me da pena decirlo, yo. Increíble. Sí, yo hice durante 3 años y medio la sección de aeromodelismo en Pequeños Gigantes. Desde el año 83 al año 86 con Tony Navia. Correcto, eso era el canal Caracol y era un programa pues en el que se aprendían muchas cosas. Quiero preguntarle es por lo que en este momento alguien que tenga la curiosidad y ya no tenga en la esquina Britannia, que era su emblemático almacén, ¿dónde lo puede consultar? ¿Usted tiene una página de internet o cómo lo buscan ustedes? La estoy reconstruyendo. Pues mientras tanto me pueden llamar directamente a mi teléfono. No tengo ningún inconveniente. Óigame, don Eduardo,
¿Y por qué Britannia? ¿Quién le puso ese nombre? ¿Por qué al almacén? Mi hermano Álvaro le puso Britannia. Él ya falleció, él era bastante mayor que yo, porque él venía de Inglaterra, él estudió allá un tiempo y quedó fascinado con el país. Entonces de ahí le puso Britannia y quedó pues muy original, muy bonito el nombre. No, fantásticas historias. Nos quedaríamos, como usted bien dice, hasta las 6 de la tarde recordando semejantes aventuras de una afición que era para especialistas, pero siempre había uno, Juan Pablo, en el colegio que sí podía comprar las vainas, porque es que estábamos un poquito colgados. Me están contando que el señor Barriga también dictaba clases en el Liceo Francés, de aeromodelismo. El Liceo Francés, también en el San Viator y en el Anglo Colombiano también estuve dictando clases. Nah, tremendo. Sí. Es una pasión maravillosa. Es mi vida. Yo sé, ya que me vuelvo alérgico al balso o algo, yo no sé qué hago. Aquí me están llenando de preguntas, que le preguntemos por el Dart Herald. No sé qué será el Dart Herald. Que quiera, estoy para servirle. Que tenía réplicas de vapor, ¿no? Sí, nosotros importamos de Alemania unos motorcitos de vapor muy lindos, que yo siempre quise darle al almacén variedad de cosas que no hubiera en otras partes. Toda la vida yo quise hacer eso. También lo último que sacamos fueron modelos para armar de aviones, etcétera, pero de cartulina. De una hoja de cartulina se cortaban las piezas y quedaba un avión como si fuera de plástico. No, pues es que la gama de modelismo, del hobby de modelismo es inmensa, es gigantesca. Y en eso de cartulina hay castillos, hay de todo. Pero, don Eduardo, usted, pues, como dice Alberto, conoce como nadie el tema, pero le tenía que ir muy mal en el colegio, porque yo me imagino que usted se dedicaba su mente todo el tiempo a esto y tenía abandonada la clase de geografía. De geografía no, pero de matemáticas sí. Yo metía en los libros las instrucciones de los aeromodelos, todo, era lo que me gustaba. Y por ahí me dediqué a eso y pues más o menos siento mucha satisfacción de haber logrado lo que logré. Porque me gusta, y cuando uno se dedica a lo que le gusta, le va bien. Yo estoy convencido de eso. Además tuve una familia, mi papá y mi mamá, sobre todo mi papá, que me apoyó siempre porque él le fascinaba la aviación, él aprendió a volar. Y entonces yo no pude aprender a volar porque tengo limitación visual. En esa época, para la limitación que tenía, no me daban la licencia. Y ya después se volvió demasiado caro tener avioneta y todo. Se volvió un aviso atrás que le decía a uno, secuéstreme. Entonces la aviación privada prácticamente en Colombia se acabó. Pero a mí sí me alcanzó a tocar cuando yo era muy niño, en que pues volar Don era Eduardo. Diferente. Don Eduardo, ¿qué le parece que escuchándolo, además de lo que ya dijimos, yo tengo un pariente que quiere, que quiso y quisiera ser piloto, pero no ha podido ni podrá hacerlo porque tiene unas limitaciones de salud que no le permiten conseguir la licencia? Ese señor al que me estoy refiriendo puede dedicarse a este tema, y usted cree que puede satisfacer su frustración si se pone al servicio del aeromodelismo? Pero claro que sí, lo que me pasó a mí, yo tampoco pude ser piloto. Y resolví dedicarme de lleno al aeromodelismo. Es que eso es lo lindo que tiene el hobby, que es que, como le he comentado varias veces, la única diferencia de un avión grande y un aeromodelo es el tamaño. Las estructuras son muy parecidas. El modo como se construye un ala, un fuselaje. Usted mira un plano de un aeromodelo y es igual al plano de un avión de verdad. Claro que de verdad no usa balso, pero de todas maneras, aunque hay un avión que sí hizo todo de balso de la Segunda Guerra, se llamaba el Mosquito, pero esa es otra historia. En todo caso, son iguales. Entonces, si a él le gustan los aviones, tiene un poquito de habilidad manual, pues va a disfrutar del hobby tremendamente. Y tiene una ventaja, qué que belleza. el modelo se le estrella, pues no mata a nadie.
y lo puede reparar, que eso es parte del hobby. 1. Pues mire, Alberto, todo qué se belleza. construía a base de sueños, pero de hobbies. El hobby del aeromodelismo, un hobby complicado por lo Sí. delicado, lo preciso, el corte de ese balso sobre la cartulina, el poder darle comienzo a un motor de caucho o a un motor por una batería. Señor Barriga, qué placer escucharlo, refrescar la memoria de un hobby que no se debe acabar y que gracias a usted se mantiene vivo, el del aeromodelismo, inspirado en ese almacén familiar que tanto nos producía curiosidad y tantas horas le metíamos a preguntar, a aprender y a comprar poco porque era carísimo todo. Señor Barriga, No, muchas eso, gracias. Eso es un cuento. Eso de que era caro tampoco era cierto. Yo cogí mala fama, pero yo no vendía caro. No, pero era lo que tocaba, es que imagínese, ¿cuánto costaba un balón Spalding de básquetbol, Alberto? Pues eso sí, la bola del voleibol, la mi casa, pues No, todo pero- eso era importado, Pero una no es carpa, que- Alberto, lo no que era es una que- carpa. No, pero no es que costaran mucho, sino que nosotros no teníamos capacidad de compra. Pero Julio, Además- ¿sabes cuánto valía el Piper Pony? Uy, En esa época el Piper Pony valía 100 pesos. sí, y qué tal el daño psicológico cuando uno lo estrellaba, porque eso no tenía, Bueno. o sea, Alberto, una vez que se No. estrellaba el Piper, hasta ahí llegó la película. No, Todo el pero mundo además- se burlaba de uno, no, tiene la reconstruirlo. reparación y uno aprende a repararlo. Eso es parte del hobby. Pero 100 pesos era un jurgo. Sí, imagínate. Pues sí, pero sí, claro, de acuerdo, sí, no, pero yo no sé de dónde sacaron que yo no vendía caro, yo nunca vendí caro. Bueno, pero lo que sí me consta es que Era la fiaba. imagen. Y fiaba, para la pila fiaba. Para la pila fiaba. Sí, Me la acuerdo famosa de la- pila de teléfono. Sí. Me acuerdo de la pila con de la concha. Capitán Con Barriga, la muchas concha, gracias, sí. muchas gracias por atendernos y refrescarnos la memoria de este No, con fabuloso mucho gusto, hobby. Julio, y el que quiera contactarse conmigo, pásales mi teléfono, no hay problema ninguno. Vale, capitán, muchas gracias. No, con mucho gusto, felicidades y mil gracias a ustedes, un abrazo.